Bueno, como repasamos para el agua, o antes, en las definiciones de ácidos y bases débiles, los ácidos y bases débiles tienen reacciones ácido-base parciales y reversibles. ¿Sí? Y vale todo lo que repasamos para este tipo de reacciones, es decir, van a tener una constante asociada. Vamos con algunas definiciones. En el caso de que la reacción sea la de un ácido, la constante se va a llamar constante de acidez del ácido fluorhídrico, ácido nitroso, de todos los débiles. ¿Sí? Y la expresión de esa constante es exactamente igual al que la vimos. Es la concentración molar de los productos, en este caso va a ser el protón, la base conjugada, sobre la concentración molar del ácido. Fíjense que en el caso de que yo represente la reacción con el agua, acá sería hidróneo, y acá no se pone el agua por las mismas razones que lo vimos en el producto iónico del agua. ¿Sí? Es decir, en las constantes de acidez y de basicidad no se incluye la concentración molar del agua en el agua. Muy bien. Y también vimos que el valor de la constante de cualquier reacción nos indica si esa es una reacción más o menos favorable, en el sentido de que si yo tengo un valor de constante alto, la reacción tiene mucho producto en comparación o en proporción con el reactivo que queda sin transformarse. Con lo cual, si yo tengo una constante alta para los ácidos, tengo una reacción o tengo un ácido que en proporción tiende a dar mucho protón, tiende a ceder mucho protón, y hay muchas moléculas de ácido que no quedan con el protón, es decir, una constante de acidez alta indica que hay en proporción muchas moléculas ionizadas y pocas moléculas sin ionizar, es decir, todavía conservando el protón. Mientras que si tengo una constante muy chiquitita, indica lo contrario, es una reacción que ocurre muy poco, hay muy poco producto y mucho reactivo, y eso indicaría que este ácido tiende a dar poco protón y que a que queden muchas moléculas de ácido enteras, entre comillas, sin ionizar, es decir, todavía con la unión con el protón. Por lo tanto, el valor de la constante a nosotros nos indica ese ácido débil, siempre hablando de ácidos débiles, ¿qué proporción tiende a dar de protones? ¿Mucha proporción de protones? ¿Poca proporción de protones? ¿Tiende a disociar, a ionizarse más? ¿Tiende a ionizarse menos? Eso es un concepto que vamos a llamar fuerza. En este caso, para los ácidos, la vamos a llamar fuerza del ácido o fuerza ácida. Y se estima a través del valor de la constante. ¿Sí? A mayor constante ácida, más fuerza tiene ese ácido débil. Y eso significa que tiende a dar una mayor proporción de protones o hidróneos. También, como los valores de las constantes suelen ser valores de constantes muy chicos, podemos aplicar el operador P para trabajar con números más sencillos. Por supuesto que el P sigue siendo lo mismo, ¿no? La conjunción de dos funciones matemáticas, el logaritmo en base 10 y la función cambio de signo. Con lo cual, pKa va a ser el menos logaritmo de la constante. Y pasa lo mismo que vimos con la aplicación del operador P a otras variables, ¿no? Como el operador P mide el exponente negativo, valores más altos de constantes dan valores más bajos de pK. ¿Sí? Y valores de constantes más chiquititos, 10 a la menos 20, 10 a la menos 30, nos daría valores de pKa más alto. Por lo tanto, a mayor constante ácida, menor pKa. A mayor constante ácida, más fuerte es ese ácido débil. Por lo tanto, a menor pKa, más fuerte es ese ácido débil. Vale
muy análogo para las bases. Si yo tengo una base débil, puedo plantear su constante, en este caso se llama constante básica o constante de basicidad, en la que tampoco se involucra el agua como reactivo, aunque representemos, ¿sí?, en la ecuación de ácido-base, a partir de la definición de Bronsted y Lowry, el agua no se va a incluir. Es decir, va a quedar el catión o la especie conjugada de esa base, el oxidrilo, y en el denominador la base sin disociar o ionizar. Lo mismo que pasa para los ácidos, el valor de la constante de basicidad me va a estimar si esta reacción tiende a ocurrir mucho o poco. A mayor valor de constante indica que la proporción de oxidrilos que puede generar esa base es mayor, y decimos que es una base débil más fuerte. Del mismo modo, podemos definir pKb como menos logaritmo de Kb, y va a resultar, igual que para los ácidos, que cuando yo aplique el operador P, mayores valores de constante básica me den menores valores de pKb, que corresponden a bases débiles más fuertes. En el caso de trabajar con ácidos y bases conjugados, vamos a encontrar una relación muy interesante. Miren lo siguiente. Tengo un ácido débil con su correspondiente constante. Y tengo su base conjugada, que, como viene de un ácido débil, puede actuar como base. Si planteo la constante básica, me queda de la forma. Bien. Ahora, hagamos el siguiente truco. Multipliquemos la constante del ácido por la constante de la base conjugada. Es decir, sus expresiones matemáticas. Esto es Ka, y lo voy a multiplicar por Kb. Como pueden notar, hay especies que pueden simplificarse fácilmente, con lo cual me queda una expresión muy interesante. La multiplicación de las constantes de equilibrio de acidez y de basicidad de un ácido débil y de su base conjugada, tiene que ser el conjugado, por supuesto, son iguales que el producto iónico del agua, es decir, que Kw. ¿Sí? Bien. Es más, si quiero transformarlo en números más sencillos, podría tomar logaritmos, o menos logaritmos, mejor, aplicarnos de ambos lados de la igualdad y llegar a una nueva fórmula que me relaciona el pK y el pKb siempre para ácidos y bases conjugados, ¿no? En este caso llegamos a la conclusión de que pK y pKb sumados me dan pKw, que si estoy a 25 grados tiene el valor de 14. Así que muy sencillamente, si conozco el valor de la constante de un ácido, puedo calcular el valor de la constante de su base conjugada a partir de que multiplicadas me dan 1 por 10 a la menos 14. O si conozco el valor de pKa de un ácido, puedo calcular el valor de pKb de su base conjugada, sabiendo que la suma de ambos da 14. A partir de acá llegamos a alguna conclusión también que es muy interesante. Ka y Kb de un par ácido-base conjugado no son independientes, están ligadas matemáticamente a un número fijo que es Kw. Con lo cual, podemos hacer un análisis similar al que hicimos con protones y oxidrilos. Mientras mayor sea la constante ácida, menor deberá ser la constante de la base conjugada para seguir cumpliendo esta igualdad, que su multiplicación me dé un número fijo. ¿Eso qué significa? Que mientras mayor sea la constante ácida, mientras más fuerte sea un ácido débil, más débil es su base conjugada, porque menor es su constante básica. Mientras más fuerte sea un ácido débil, más débil es su base conjugada. Y por el contrario,
Si yo tengo una base conjugada fuerte o tengo una base que tiene una constante alta, su ácido conjugado más débil será. ¿Sí? Esto lo podemos también ver en los valores de pKa y pKb, recordando siempre que el P tiene una tendencia inversa, a menor P, mayor la fuerza, ¿no? Entonces, mientras más chico sea el pKa, más alto debe ser el pKb para sumar 14. Eso implica que el ácido es más fuerte y la base es más débil. Y por el contrario, mientras menor sea el pKb, más alto tiene que ser el pKa de su conjugado. Con lo cual, mientras más fuerte sea una base débil, más débil será su ácido conjugado. Y para terminar, para ver algunos datos, algunos valores, acá tenemos unas tablas donde tenemos diferentes ácidos, sus aniones o sus bases conjugadas con sus fórmulas, y los valores de sus constantes de acidez y sus pK, es decir, el cálculo hecho. Fíjense que para los primeros estamos hablando de ácidos fuertes, con valores de constantes tan altos que incluso dan valores de pKa negativos, ¿sí? Son aquellos que tienen constantes altas, mayores que 1, y por lo tanto me dan valores negativos, ¿sí?, de pKa. Son los que nosotros vamos a llamar ácidos fuertes. Luego aparece una lista de ácidos débiles con sus valores de Ka. Vemos acá valores bastante bajos para algunos, y sus valores de pKa calculados. Miren la tendencia que hablábamos recién, ¿no? Si yo tengo dos ácidos y quiero comparar cuál es más fuerte, puedo pensar que mientras más alta la constante, más fuerte es el ácido, tiende a dar más producto. El ácido fosfórico es más fuerte que el ácido fluorhídrico como ácido débil. Tiene una constante mayor, tiende a dar más protones a igual concentración. ¿Sí? Ahí después vamos a dejar una cuestión. Y otra cosa interesante es que los valores de pKa están invertidos, es decir, que por supuesto a mayor constante, menor pKa. Por lo tanto, a menor pKa es más fuerte el ácido. ¿Sí? Cualquiera de las dos tendencias que yo mire el Ka o mire el pKa, me va a decir que el ácido fosfórico es un ácido débil más fuerte que el ácido fluorhídrico.